Me iba a arrodillar con el anillo, pero escuché cómo mi novia se burlaba de mí con sus amigas. Hace unos días experimenté algo que jamás pensé que me ocurriría. Mi pareja, Patricia, con quien llevo 3 años de relación, se reunió con sus amigas en nuestra cafetería habitual y sin saber que yo estaba cerca, comenzó a hablar de mí de una manera que jamás habría imaginado. El tono de sus palabras, sus burlas y el modo en que planeaba humillarme me dejaron atónito. Pero antes de entrar en detalles, quiero contar un poco cómo llegamos hasta este punto. Patricia y yo nos conocimos en una fiesta de inauguración de casa de unos amigos en común. Desde el principio hubo química, largas conversaciones, intereses compartidos, risas, parecía una relación de cuento. Al cabo de un tiempo, decidimos mudarnos juntos. Compartíamos gastos, metas y hasta proyectos de futuro. Incluso habíamos hablado en varias ocasiones de la posibilidad de casarnos. En los últimos meses, ella empezó a dejarme pistas más claras. Me enseñaba anillos de compromiso en redes sociales, me hablaba de bodas en la playa y soñaba con un gran evento frente a familiares y amigos. Yo pensaba que era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Todo cambió una mañana en nuestra cafetería preferida, a la que aquí llamaré Local Brew. Yo estaba trabajando en mi portátil en una mesa apartada. Llevaba auriculares, aunque sin reproducir música, tratando de concentrarme. Fue entonces cuando entraron Patricia y sus 2 amigas, Gladys y Mary. Se sentaron justo detrás de mí, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Quise saludarlas, pero me detuve al escuchar mi nombre. El tono de Patricia era diferente, frío, casi burlón. Cuando capté que planeaba aceptar mi propuesta de matrimonio solo para reírse de mí y luego marcharse con otro hombre, Jason, un compañero de trabajo con quien aparentemente llevaba saliendo a escondidas, todo mi mundo se vino abajo. Entre risas, comentaban que yo era un tipo predecible y que aprovecharía mi supuesta ingenuidad para lograr beneficios personales. Fue un golpe durísimo descubrirlo de esa manera. Me quedé inmóvil, sin atreverme a hablar, pero grabé todo con mi teléfono para tener pruebas. Mientras ellas seguían charlando, comprendí que llevaba tiempo viviendo una farsa. Las 3 se levantaron y salieron, sin imaginar que yo había escuchado cada palabra. Esa misma noche, cuando Patricia volvió a casa, fingí que no pasaba nada. Ella me contó que había pasado la tarde con las chicas, que habían estado charlando de asuntos triviales, y luego me besó con total naturalidad. Me sugirió cenar pronto en el restaurante italiano que tanto me gusta, insinuando que podríamos festejar algo especial pronto. Yo fingí una sonrisa, disimulando mi confusión y el torbellino de pensamientos que tenía en la cabeza. Por dentro, el dolor y la ira se mezclaban. 3 años de relación y toda esa traición, pero en vez de explotar, decidí mantener la calma. Sabía que necesitaba un plan y pruebas sólidas, así que me dispuse a investigar un poco más. Durante los días siguientes, me convertí en un auténtico detective. Creé una cuenta falsa en redes sociales y seguí a las amigas de Patricia. Descubrí fotos de reuniones, citas y escapadas donde ella aparecía con Jason de maneras que dejaban claro que no era solo una amistad. Incluso llevaba un anillo de compromiso que le regalé en Navidad, exhibiéndolo sin reparo mientras estaba con él. Un jueves en el que Patricia dijo tener que quedarse hasta tarde en el trabajo, decidí cenar en un restaurante cercano a su oficina. Para mi sorpresa, o no tanto, ahí estaban ellos, compartiendo un plato de pasta y riendo de forma cómplice. Ni siquiera se percataron de mi presencia. Me senté en la barra, pedí una bebida y grabé discretamente algunos clips con mi teléfono. La escena era tan obvia que me dieron ganas de confrontarlos en el acto, pero preferí mantener la calma para que no sospecharan nada. Al día siguiente, me crucé con Gladys en el supermercado. Puso cara de susto al verme. Decidí saludarla con amabilidad, preguntándole qué tal había estado la reunión de la semana anterior. Ella empezó a balbucear excusas. Para rematar, le mostré una imagen de un anillo de compromiso. Era solo una foto que encontré en internet y fingí que era el que pensaba comprarle a Patricia. La expresión de su rostro pasó por todos los matices de la sorpresa en cuestión de segundos. Parecía no saber cómo reaccionar ante mi aparente entusiasmo. Tras unos segundos incómodos, salió de ahí casi corriendo. No insistí más. Sabía que el simple hecho de mencionarlo sembraría dudas y causaría revuelo en su pequeño círculo. Ahora mismo, estoy reuniendo todos los documentos necesarios para proteger mis finanzas y mi integridad emocional. El contrato del apartamento está a mi nombre, y eso me da ventaja. He recopilado mensajes de texto, grabaciones y capturas de pantalla. No sé aún cómo reaccionará Patricia cuando descubra que lo sé todo, pero mi prioridad es salir de esta situación sin más daños. Las risas y el desprecio que escuché ese día en la cafetería me marcaron para siempre. Pero también me enseñaron que a veces, la gente que más queremos puede engañarnos de la peor manera. A pesar de la rabia, intento centrarme en solucionar las cosas de manera inteligente y sin caer en provocaciones. En los próximos días, tengo pensado hablar con mis amigos más cercanos, quienes, por cierto, eran parte de nuestro círculo en común, para contarles la verdad. Es probable que muchos se sorprendan y otros, quizá, ya tuvieran sospechas. Mi intención es manejar la situación con la cabeza fría. Les mantendré al tanto de los avances, aunque por ahora, lo esencial es que he tomado las riendas de la situación. Puede que Patricia siga convencida de que todo va según su plan, pero lo cierto es que no tiene idea de la tormenta que se le avecina. En ocasiones, las traiciones se gestan donde menos te lo esperas. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que vale la pena prestar atención a las señales y no darlo todo por sentado. Mi relación con Patricia empezó como un sueño, pero su verdadera cara salió a la luz de la manera más cruda. Espero que mi historia sirva como advertencia a otros. Cuiden su corazón, protejan sus emociones y no ignoren su intuición. Pronto tendré que enfrentar a Patricia con toda la evidencia. Mientras tanto, me enfocaré en cerrar este capítulo de la forma más sensata posible, sin recurrir a la violencia ni al rencor, pero
dejando claras las consecuencias de sus actos. La vida da muchas vueltas, y estoy seguro de que, al final, podré mirar hacia atrás y decir que hice lo correcto, aunque en este momento duela más que nunca. Habían pasado unos días desde que noté que Patricia actuaba de forma distinta, más esquiva con los horarios y extrañamente dulce a ratos. Lo que empezó como una ligera sospecha se convirtió en certeza cuando el empleado de una tienda cercana me hizo una llamada accidental. Según parecía, Patricia se había comportado de manera muy cariñosa con él tras recoger un pedido. Pocos minutos después, ella me telefoneó fingiendo interés en organizar varias cenas con amigos. Fue ahí cuando me di cuenta de que su repentino entusiasmo no era más que una estrategia para encubrir algo. Mi amigo Jacob, que trabaja en la misma empresa que Patricia y Jason, pero en otro departamento, me confirmó lo que temía. Jason no solo era un compañero de trabajo cualquiera, estaba atravesando un divorcio complicado y, para colmo, le había estado prometiendo a Patricia que dejaría a su esposa desde hacía meses. Patricia, por su parte, parecía no tener la menor idea de la verdadera situación legal y económica de Jason. En lugar de confrontarla de inmediato, decidí mantenerme en calma y fingir una cercanía aún mayor. Incrementé los gestos de afecto, hablé más de nuestro futuro juntos y la noté cada vez más confiada. Sentía que su plan de sustitución, si yo fallaba, estaba Jason, avanzaba sin tropiezos. Sin embargo, mientras ella creía que tenía todo bajo control, yo preparaba el escenario para un desenlace distinto. Poco a poco comencé a llevarme algunas de mis cosas a un nuevo departamento. Artículos que Patricia no notaría enseguida, libros que ya no estaban en los estantes, ropa que no necesitaba en ese momento, en pequeños objetos personales. Era un proceso sutil, pero calculado. La pieza central de mi plan era una cajita que, a simple vista, parecía un estuche de anillo de compromiso. Albergaba en su interior varias copias de mensajes, fotos y evidencias de la relación de Patricia con Jason. También incluí una breve carta dirigida solamente a ella, cuyo contenido preferí mantener en el más estricto secreto. Aunque fingía normalidad, a veces me costaba mantener la serenidad. Me invadía un ligero temblor cuando Patricia hablaba con total desparpajo de nuestros próximos planes o cuando me besaba como si nada ocurriera. Sin embargo, también sentía una adrenalina que me motivaba a continuar. Era extraño, casi poético. Ella, convencida de que se saldría con la suya, y yo, observando cómo construía su propia red de mentiras. Para el sábado siguiente, reservé una mesa en un famoso restaurante de carnes en el centro de la ciudad. Patricia se mostró entusiasmada, pensando que se trataba de una cena especial para dar el siguiente paso en nuestra relación. Incluso sus amigas ya estaban al tanto, listas para una supuesta celebración posterior. Lo que ni Patricia ni Jason sabían era que mi sorpresa iba por un camino muy distinto al que ellos habían imaginado. Durante esa semana, Jacob me mantuvo informado sobre los verdaderos problemas de Jason, deudas, trámites legales costosos y una separación más enredada de lo que cualquiera hubiera previsto. Era obvio que Patricia no sabía a qué se enfrentaba. Apostaba por Jason como si fuera un seguro de vida, pero ignoraba que ese caballo ganador estaba a punto de colapsar. La noche anterior a la reserva, Patricia se arregló con un vestido elegante y maquillaje impecable para salir, según ella, con las chicas. Me sonrió con fingida inocencia antes de marcharse, y yo fingí creerle. Esperé un rato y la seguí a distancia prudente. La vi entrar a otro restaurante, donde Jason la aguardaba. Me bastó con verlos conversar y reír para entender que seguían convencidos de su engaño perfecto. Finalmente, llegó el gran sábado. Me aseguré de estar en el restaurante antes que Patricia. La decoración, la música suave y las velas formaban una atmósfera íntima, casi romántica. Cuando ella apareció, su rostro irradiaba seguridad. Llevaba un vestido negro que habíamos comprado juntos tiempo atrás, ignorando la ironía de la situación. «Te ves preciosa», le dije, con una sonrisa serena. «Gracias, amor», respondió mientras se sentaba con ese aire de que todo iba saliendo según su plan. Durante los primeros minutos, conversamos con cordialidad. Yo notaba sus miradas de expectativa, casi esperando que me pusiera de rodillas en cualquier momento. Incluso mencionó de forma casual que varias amigas estaban cerca, por si acaso queríamos salir a celebrar después. Tras pedir la comida, saqué la pequeña cajita y la coloqué sobre la mesa. Patricia abrió los ojos, tratando de disimular su emoción, pero apenas levanté la tapa, su expresión cambió al instante. No encontró un anillo, sino los documentos y las capturas de pantalla que revelaban todos sus intercambios con Jason. En la nota, un breve mensaje: «Esto es lo que realmente mereces saber y lo que merezco yo, la verdad». El silencio que siguió fue como un segundo eterno. No hubo gritos ni escenas estridentes. Solo vi cómo la seguridad de Patricia se derrumbaba en cuestión de segundos. Dejé sobre la mesa las llaves de nuestro apartamento, ya casi vacío, y con voz serena me despedí. «Espero que encuentres lo que buscas». Sin más, salí del restaurante, dejando tras de mí la confusión de Patricia y, posiblemente, el desconcierto de Jason, que ni siquiera sabía que yo conocía todo de antemano. A partir de ese momento, mi vida continuó en un nuevo departamento y, por fin, sin tener que fingir. No hubo insultos ni escándalos, solo la contundencia de la verdad en el lugar y momento que ellos menos esperaban. Jamás pensé que un engaño podría volverse tan complejo, pero esa noche comprendí que a veces la mejor forma de actuar es con la cabeza fría y la conciencia tranquila. El plan que Patricia y Jason creían perfecto se desmoronó en el preciso instante en que la realidad tocó a la puerta, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida sin caer en el juego de la venganza desmedida. La noche en aquel restaurante parecía perfecta. Patricia llegaba radiante, convencida de que algo especial sucedería. Yo me esforzaba por fingir nerviosismo, como si el único motivo de mi ansiedad
ansiedad, fuera la idea de proponerle matrimonio. Sin embargo, en mi interior sabía que, en menos de una hora, todo cambiaría. Tomé aire y sonreí con la mejor expresión que pude ensayar. Patricia, hay algo muy importante que quiero decirte. Ella alzó la mirada con expectación. Saqué una pequeña caja de terciopelo negro y la coloqué sobre la mesa. Noté cómo se contenía para no soltar un grito de sorpresa. Antes de que la abras, dije, necesito explicarte algunas cosas. Hice una breve pausa, sintiendo cómo el ambiente alrededor se cargaba de curiosidad. Algunos comensales en las mesas vecinas nos observaban de reojo, atraídos por la escena. Patricia se mordió el labio inferior, claramente impaciente. Durante nuestro tiempo juntos, continué, pensé que éramos felices y teníamos un futuro. Sin embargo, descubrí algo que cambió por completo mi perspectiva. Lentamente, abrí la caja. Dentro no había un anillo. En su lugar, se encontraba un pequeño dispositivo USB que, para cualquiera, no tendría ningún significado. Patricia parpadeó, desconcertada. ¿Qué es esto?, preguntó con un hilo de voz. Es un recordatorio, respondí. Un registro de todo lo que no supiste ocultar. Las mentiras, las conversaciones en las que me hacías quedar en ridículo y otros detalles que preferiría no repetir. El color se esfumó de su rostro. La vi intentando hilar palabras de disculpa o de justificación, pero el nerviosismo no la dejaba hablar con claridad. Manteniendo la compostura, levanté la mano para indicar que no era necesario que dijera nada. No pretendo exhibir esto ante nadie, murmuré lo bastante bajo para que solo ella me escuchara. Ni siquiera tengo intención de quedarme con él. Solo quiero que entiendas que, desde hace tiempo, estoy al tanto de tu engaño. El ambiente se llenó de tensión. Sentía las miradas ocasionales de los presentes, pero nadie se atrevía a intervenir. Patricia, rígida, apenas alcanzó a musitar. Tú no puedes hacerme esto. Negué con la cabeza, guardando el USB en el bolsillo de mi chaqueta. No te estoy haciendo nada que no te hayas buscado. He decidido terminar todo aquí, de la manera más limpia posible. Me puse de pie sin mucho ruido. Depositando un par de billetes sobre la mesa, me dirigí a ella con un susurro. No guardo rencor, Patricia, pero tampoco tengo una razón para continuar a tu lado. Acto seguido, salí del restaurante con paso firme, sin mirar atrás. Aquella noche dormí en un nuevo apartamento. Las cajas de mudanza todavía estaban apiladas en las esquinas, y el lugar lucía frío y desierto. Aún así, el simple hecho de sentirme lejos del drama me daba una paz que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré numerosas llamadas perdidas y mensajes en mi teléfono, todos de Patricia. Al principio había súplicas para que habláramos. Más tarde, reproches y amenazas veladas. Respiré hondo y bloqueé su número. Había llegado la hora de seguir adelante. Una semana después, pasé por mi antiguo apartamento para recoger algunas pertenencias que quedaban. Reconocí el perfume de Patricia en el ambiente. Supuse que había estado allí intentando rescatar lo poco que le quedaba. Vi una nota en la puerta del refrigerador, escrita con su letra. Por favor, hablemos, podemos aclarar todo. La leí una sola vez antes de romperla. No se trataba de venganza, sino de cerrar un ciclo que ya no tenía vuelta atrás. Me retiré sin mirar el lugar que un día compartimos. Ese espacio formaba parte de un capítulo terminado de mi vida. Esa noche, me acomodé en el sofá de mi nuevo hogar y encendí la televisión sin prestarle mucha atención. A mitad de la película, escuché el timbre. Me tensé, presentía quién podía ser. Al asomarme por la mirilla, confirmé mis sospechas. Era Patricia. Lucía agotada, con la ropa arrugada y el gesto contrariado. ¿Qué quieres?, pregunté con calma al abrir apenas la puerta. Hablar, dijo con voz ronca. Por favor, supe que nada bueno surgiría de prolongar esa situación, así que negué con la cabeza. Creo que ya hemos hablado todo lo necesario. En su mirada había una mezcla de remordimiento y rabia contenida. Murmuró algo que no alcancé a entender antes de que cerrara la puerta. Por la ventana la vi marcharse con pasos inciertos. Cuando la luz del pasillo se apagó, sentí que por fin podía respirar. Mi nueva rutina estaba libre de discusiones constantes o de secretos que me consumieran. Aprendí a disfrutar del silencio, sin cargar con la tensión que sentía en mi antigua vida. A pesar de todo el dolor, había un alivio innegable en empezar desde cero. Puede que Patricia siguiera insistiendo en contactarme por un tiempo más. Yo, por mi parte, elegí no responder. Cada día sin noticias suyas era un día de tranquilidad. De vez en cuando, recordaba aquella noche en el restaurante y me preguntaba si habría sido demasiado duro. Sin embargo, ser sincero fue la única forma de cerrar ese ciclo con dignidad. La vida siguió su curso, y con el paso de los días, noté que las heridas comenzaron a sanar. Llené mi nueva casa de detalles personales y dejé atrás la carga emocional del pasado. Aunque el recuerdo de Patricia a veces asomaba en mis pensamientos, ya no me atormentaba como antes. Así descubrí algo fundamental. La libertad no siempre llega envuelta en felicidad inmediata. A veces está acompañada por dolor y duelo, pero al final te enseña a respirar y a reencontrar tu propio camino. Con el tiempo, dejé de pensar en si había hecho lo correcto o no aquella noche. Lo único que importaba era que, al fin, podía vivir mi vida sin mentiras, sin secretos y sin la necesidad de fingir. Y eso, en mi opinión, valía cualquier despedida. Dame 5 minutos, dijo Patricia con la voz más apagada de lo habitual. La observé en silencio, intuyendo que no se marcharía hasta ser escuchada. Me aparté un paso y le hice un gesto para que entrara. Se sentó en el sofá con una actitud casi distante, como si fuera una visita que llegaba por primera vez, a pesar de que habíamos compartido ese mismo espacio por años. ¿Quieres algo de beber?, pregunté con un matiz de ironía en la voz. Ella negó con la cabeza. No vine a discutir, respondió, clavando la mirada en el piso. Crucé los brazos, intentando mantener la compostura. Entonces, ¿por qué estás aquí? Patricia tomó aire, como si estuviera a punto de soltar un secreto largamente guardado. Jason me dejó, musitó, mirándome de reojo. No contesté, así que continuó. Me engañó, dijo que estaba divorciándose, que tenía estabilidad económica. Todo era mentira. Su esposa lo ha puesto contra las cuerdas.
aprobadas. Y ahora estoy metida en un lío legal que parece no tener fin. Soltó una risa amarga. Fui muy ingenua, Brent. Me equivoqué en todo. Lo sé. Alzó la mirada con un atisbo de esperanza. Por favor, solo dime que aún queda algo entre nosotros. Me incliné hacia adelante, con las manos apoyadas en mis rodillas. ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto, Patricia? Que ni siquiera estoy enojado. Ya no. Lo que siento por ti ahora es lástima. La palabra pareció golpearla con fuerza. Sus ojos parpadearon, como si intentara contener el impacto. Me puse en pie y caminé hacia la puerta. Te equivocabas cuando dijiste que yo era un perdedor, añadí con un suspiro. Porque al final descubrí que ser libre es lo que realmente importa. En cambio, tú sigues atrapada en la misma espiral que creaste. Abrí la puerta y le hice un leve gesto con la cabeza. Es hora de que te vayas. Al principio, Patricia no se movió. Luego, sin pronunciar palabra, se levantó y salió. Cerré la puerta sin volver la vista atrás. Esa fue la última vez que la vi. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo había terminado de verdad. Pensé que ese sería el cierre definitivo, que Patricia desaparecería de mi vida sin dejar rastro. Pero el destino, o tal vez el sarcasmo del universo, todavía guardaba una última sorpresa. Fue Jacob quien me contactó un viernes por la tarde. Tienes que ver esto, dijo con un tono extraño al otro lado de la línea. ¿Ver qué? Respondí, sin entender a qué se refería. Te acabo de mandar un enlace. Abrí el mensaje y encontré una publicación en un foro de internet con el siguiente título: exponiendo a una maestra de la manipulación, Patricia R. Se me heló la sangre al reconocer el nombre. Dentro, alguien había recopilado pruebas muy precisas sobre sus engaños y métodos para estafar a varias exparejas en busca de seguridad económica. Había capturas de pantalla de conversaciones, declaraciones anónimas, registros de movimientos bancarios, un expediente completo. ¿Quién publicó todo esto? Pregunté, sin apartar la vista de la pantalla. No lo sé, pero hizo una investigación a fondo, y no solo habla de lo que te hizo a ti, hay más testimonios. Parece que eres solo una de sus víctimas. Resoplé, incrédulo. Vaya, así que, esto es lo que hacía antes de mí. Jacob se encogió de hombros, aunque yo solo podía imaginar su gesto al otro lado de la línea. Lo más impactante es que toda la gente del foro está furiosa. Su reputación se ha arruinado por completo, y nadie siente lástima. Deslicé el dedo por la pantalla, leyendo más comentarios. Algunos añadían historias similares, otros se limitaban a expresar su repudio. Me di cuenta de que no necesitaba vengarme. La vida ya se estaba encargando por mí. Esa noche me serví una copa de whisky y contemplé la ciudad desde mi balcón. El juego había terminado, y sin haber movido un solo dedo, yo había salido ileso. El lunes por la mañana fui al trabajo como de costumbre. No había dormido mucho, pero no por preocupación. Me sentía insólitamente ligero, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. Al llegar, Jacob me recibió con una sonrisa cómplice. ¿Cómo te sientes ahora que Patricia ha sido borrada del mapa? Bromeó. ¿Borrada? Pregunté sin entender. Jacob sacó su teléfono y me mostró las redes sociales de Patricia. No había nada. Su cuenta de Instagram había desaparecido. Lo mismo en Facebook y LinkedIn. Era como si nunca hubiera existido. Tal vez se fue de la ciudad, dijo, volviendo a guardar el móvil. O está esperando a que el escándalo baje un poco. Asentí en silencio. Había pasado tanto tiempo pensando en cómo zafarme de aquel desastre que me costaba creer que, por fin, todo había terminado. ¿Y ahora qué? Murmuré más para mí mismo que para Jacob. Ahora sigues adelante con tu vida, contestó, con una sonrisa amable. Aquella tarde, en vez de volver directamente a casa, me permití un pequeño desvío. Caminé por calles desconocidas, disfrutando de la libertad de no tener que cuidar siempre la espalda o temer la próxima mentira. Terminé en un café modesto, al otro lado de la ciudad. Cuando pedí un expreso y me senté junto a la ventana, escuché una voz suave a mi lado. Disculpa, ¿te molestaría compartir la mesa? Está todo lleno. Levanté la mirada y vi a una mujer con el pelo castaño recogido y una sonrisa afable. Asentí, haciéndole espacio. Sacó un libro y empezó a leer. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquilo, sin esa inquietud constante que me acompañaba desde hacía años. Durante un rato, simplemente disfrutamos del silencio compartido, como si el pasado hubiera quedado atrás definitivamente. No volví a pensar en Patricia, hasta que su nombre surgió de forma casual en una conversación de trabajo. Fue en una reunión informal, de esas en las que la gente termina contando chismes sin darse cuenta. ¿Oyeron lo de Patricia R? Preguntó alguien. Mi oído se aguzó, pero fingí indiferencia. Jacob fue más rápido. ¿Y ahora qué pasó? La persona que había sacado el tema revisó su teléfono. Parece que trató de conseguir trabajo en otra empresa, pero la rechazaron. Su nombre está bastante manchado por todo lo que salió a la luz. ¿Y qué hace ahora? Pregunté sin poder contener mi curiosidad. Dicen que se mudó, aunque nadie sabe exactamente dónde. Quizás esté intentando empezar de cero, aunque con esa reputación lo tendrá complicado. No hubo expresiones de compasión. Nadie dijo, pobre Patricia. Y yo, por primera vez, no sentía enojo ni rencor, ni siquiera satisfacción. Solo era algo que sucedía lejos de mí. Un mes después, regresé por última vez al apartamento antiguo para devolver las llaves. Al abrir la puerta, el aire estaba frío y el lugar vacío. Las paredes desnudas y el eco de mis pasos me recordaban que ese capítulo, de verdad, quedaba atrás. Recorrí cada habitación con calma. La sala donde solíamos ver películas, la cocina en la que fingía ayudarme mientras preparaba la cena, la habitación que en su momento fue nuestro refugio. No sentí nostalgia, ni pena. Solo fue una confirmación de que todo estaba finalizando. Me acerqué a la ventana por última vez y contemplé el perfil de la ciudad. Tomé mi teléfono y saqué una foto, publicándola en mi red social con un escueto pie de foto. Adiós. Después, dejé las llaves sobre la encimera y salí, sin arrepentimientos. Mi vida avanzaba y por fin me sentía en paz.